Generalmente esta clase, en la primera que hay grabada allá por la época de la cuarentena, me parece que arrancábamos más ya en clasificaciones de costos, que es la que viene próxima teórica el miércoles que viene. Así que yo pensaba que estaba todo el programa, pero me parece que no está esa. Así que eh, la vamos grabando y después eventualmente se la subo para que les quede ya realmente toda la materia. ¿Eh? Así que bueno, para redondear, no les va a quedar cronológicamente, obviamente, pero sepan que esta es anterior a la primera que aparece allá lejos y hace tiempo por marzo del 2020, ¿no? Para, si quieren buscar ahí en el YouTube, más o menos una correlación temporal. Eh, bueno, resumiendo lo que hablamos hasta ahora y para que quede grabado. Dijimos definición de costos, entonces quedamos que la más amplia y económica era sacrificio, para no olvidarse de palabra tenebrosa, económico, eh, necesario, importante, en pos de un objetivo, bien general, económica. Y después dijimos, ¿cómo llegamos a esto que habían dicho por ahí, que es de producción? Y lo que también reconoce de alguna manera esa contabilidad que ustedes hasta ahora conocieron. Bueno, porque el objetivo se transforma en un contexto de fines de lucro, o sea, ganar plata, hay que vender. Y para vender, el costo que es de lo que vendiste. Ahí está el costo de lo que produjiste en un contexto obviamente de producción o de mercadería, si es reventa con el famoso CMB, ¿no? Que es la segunda línea que uno le queda como nombre de un estado de resultados, aunque sea de producción, ¿no? El contexto industrial. Entonces, esa definición básica y así llegamos a cuando lo relacionamos con producción. Y efectivamente, el estado de resultados reserva la palabra costo, sea CMB o costo CPB, costo de producto vendido, después de las ventas, en la contabilidad, un estado de resultados de un estado contable a eh, este concepto eh, de producción, los costos de producción. Ahora, después tenemos abajo en el estado de resultados, en la contabilidad, en el estado de resultados, tenemos gastos, no costos de administración, gastos comerciales, gastos financieros. ¿Por qué no costos? Bueno, por esta que eh, no es que no sean costos, porque así lo van a encontrar en la disciplina y en los libros y en el programa cuando hablemos de esos temas, sino que expiran en el momento. Y como expiran en el momento, simplificando, como ya se lo considera gasto, pero a diferencia del otro que es hasta que se vende, es como que su objetivo, volviendo a la definición inicial, expira en el momento que se realizó. Entonces, lo reconocemos inmediatamente en estado de resultados y no pasa por el activo como si lo hacen los, como bien dijeron hace un ratito, los de producción. ¿Ok? Los de producción, o bien si es un contexto de reventa, la mercadería cuando la compramos no pasa directamente al estado de resultados, sino que eh, pasa por el activo primero, como mercadería, como bien de cambio, y recién expira con su objetivo que fue venderlo, y ahí lo reconocemos como costo de ventas en el estado de resultados, ya como costo. ¿Ok? Pero es en momentos diferentes, a diferencia de lo que llamamos gasto, la contabilidad llama gasto, la contabilidad de los estados contables que eh, expira en el momento, entonces le llama gastos, ¿no? Nosotros lo vamos a llamar costos, para que entiendan que no es una contradicción, digamos, cuando vean la palabra costos que le reservamos también porque no está en contradicción con esa definición de costo o sacrificio económico necesario en pos de un objetivo. Tampoco como decíamos, los de administración, los de comercialización, los financieros también son necesarios para ese objetivo. Eh, Creo que es todo lo que hablamos hasta acá, ¿no? Creo en resumidas cuentas, para hacer una apuesta en común. Y ahora antes de ya pasarles algún PowerPoint chiquito que encontré por ahí para complementar todo esto que estamos hablando, una última cuestión que, que creo que es interesante para reflexionar, que tiene que ver con eh, la diferencia también que se suele dar, que es teórica, absolutamente teórica, entre gasto y quebranto. Hay costo, hay gasto y hay quebranto. Son tres conceptos diferentes. Ya hablamos de costo y gasto y las diferencias, que tienen que ver con cuándo expiran, ¿no? Cuando se les denomina directamente gasto, por lo menos está hablando de la contabilidad, ¿no? Y cuando se habla de quebranto, tiene las características de
del gasto, en el sentido que va directamente del estado de resultados al mismo momento, pero con un adicional que es que no es voluntario para la empresa. ¿Ok? Cuando se habla de quebranto, es algo que no fue voluntario. El gasto fue voluntario, aunque le llamemos gasto. El quebranto no. Ejemplo de un quebranto, tuvimos determinados gastos, pero que fueron por un siniestro. No sé, se incendió la fábrica, qué sé yo. Todo eso le vamos a llamar quebranto conceptualmente, porque fue totalmente involuntario. Ahora, igual, también nos va a afectar el resultado de ese periodo, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera hay que reconocerlo. Pero para diferenciarlo, se le reserva semánticamente el concepto de quebranto cuando es involuntario, ¿no? Es como lo que sugiere es un gasto involuntario de alguna manera. Puramente semántico, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando de esto, está bueno traerlo y comentarlo. Em, y por último, costos vivos, otra definición que por ahí encontraban en la bibliografía. Cuando hablamos de costos vivos, es justamente el costo cuando esté en el tiempo que esté en el activo. ¿Me siguen? O sea, ¿por qué está vivo? Porque todavía justamente no expiró su consecución del objetivo y es cuando está contablemente en el activo que dijimos, ¿no? Entonces, los costos mientras están en el activo, ah, justamente porque no expiraron, se les llama también costos vivos, ¿ok? Profesor, una consulta técnica. Sí. En base a lo que usted acaba de decir con respecto a la primera parte de la charla, entonces las amortizaciones son costos vivos. No, no porque las amortizaciones se reconocen en el mismo momento, digamos. Eh, Sería costo vivo de alguna manera, o sea, porque me parece que voy a lo que estás interpretando que no está mal, es justamente lo que no está amortizado sería un costo vivo. La parte del bien, vieron que un bien uno lo compra por 1 millón de pesos y vas amortizando 100.000 pesos por año, supongamos. El valor residual, supongamos que 2 años pasaron y que te quedan 800.000 pesos, ese sí de alguna manera sería un costo vivo y que está justamente en el activo, pero va a ir expirando con el tiempo. Pero no la amortización, justamente la amortización es lo que reconociste económicamente como costo y ya lo expiró y lo mandaste a resultados. ¿Se Ok, ve? gracias, profe, ahí quedó. Y iba por ahí, ¿no? Tu pregunta, me parece. Sí, correcto, iba por ahí. Excelente. Y ¿Qué yo tipo? tengo otra pregunta, disculpa. Sí. Entonces, con lo que dijimos anteriormente, se puede decir que la diferencia entre costos y gastos es que los gastos, desde el punto de vista contable, eh, los gastos, por ejemplo, los administrativos, se consideran gastos y desde el punto de vista económico se considera costo operativo. Desde el punto de vista administrativo se consideran gastos No, y no, del desde el punto... punto de vista económico se considera costo Sí, a los gastos administrativos para determinar, no correcto. sé, el valor de cada producto. No, para el valor de cada producto van a tener este concepto que les digo, que van a estar justamente por los costos de producción, lo que justamente la contabilidad le reserva eso de costo y va a estar en el activo justamente el valor del producto hasta que se venda va a ser de esos costos necesarios para la producción o para la compra de mercadería si fuera un negocio de reventa. Los demás justamente lo vamos a reconocer, sí, no del producto, pero sí de la empresa en su conjunto, en el momento que sucedieron y por eso se simplifica y se le llama gasto en la contabilidad, pero ateniéndonos quizás a ese concepto más general de costo que le dije con el que empezamos de objetivo de la empresa general, le reservamos desde esta disciplina y vamos a estar hablando también de costos de comercialización, de costos financieros, ¿ok? Así, todo semántico, pero justamente para empezar a consolidar conceptos que, lógicamente, con lo que traen de formación, si no empezarían a hacerle ruido y a decir que o no entendí algo antes o no estoy entendiendo algo ahora. Bueno, estoy tratando de atar, ¿no? Y empezar a unir los dos mundos que en algún punto son coincidentes y en algunos aspectos no, ¿no? Respecto a esa contabilidad
los estados contables, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. ¿Ok? Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. En la definición que vimos al principio de costo, ese objetivo que nombramos al final, ¿cuál sería exactamente? En la primera, nada, es una noción económica aplicada a lo que quieras, ¿no? O sea, el costo del objetivo que se te ocurra Es un va a objetivo en estar, general. va a estar contemplado cualquier objetivo en esa definición. Por eso empecé por Pensé que esa. habías dicho uno en específico y no No, había escuchado. no, y después lo que hice fue sí desgranarlo. Ese objetivo de la definición general, si es fines de lucro, que es lo que va a estar ocupando, que el objetivo principal es ganar plata con los negocios, bueno, fines de lucro se le llama. Para lograr ese objetivo tiene que ser vender. Ahora, para vender, ya hablando de costos, ¿cuál es el costo de esa venta? Y bueno, un contexto productivo es el costo de producción. Y ahí Claro. llegamos a ese concepto un Sí, poquito eso más sí. con lupa, que es el costo, es el de producción, que llegamos que también relacionándolo con cómo se pone un estado de resultados y demás. Gracias. No, no. Bueno, creo que vamos a pasar ahora ya sí a un PowerPoint para compartirles. Estuve buscando en el arcón de los recuerdos, a ver qué podía servir, que tuviera ya digital para esta temática. Este se llama justamente Algunos principios básicos de la TGC, de la Teoría General del Costo. Ahí se los voy a compartir. Les pido que me avisen cuando ya lo estén viendo. ¿Ya lo están viendo? Sí. Sí. Excelente. Bueno, Sí, profe, ya se ve. bárbaro. Bueno, disculpas porque evidentemente fue algo que en algún momento usé en la materia que es 362, es gestión y costos para contadores, pero no se asusten, igual no va a aparecer ningún asiento contable, ¿eh? Prometido es deuda. ¿Qué vamos a estar recorriendo en esta presentación? ¿En qué? Lo pongo en modo justamente presentación. Esto un poquito que habíamos visto que es esta TGC, Teoría General del Costo, un cuerpo doctrinario, normativo, teórico obviamente, que distingue entre los hechos económicos, las transacciones con terceros, las transformaciones a las que son sometidos los recursos adquiridos, para poner a los resultados productivos en condiciones de satisfacer, y acá apareció de vuelta, necesidades. Fíjense que esto que me parece que está muy abstracto, si lo ordenamos un poquito, se van a dar cuenta que es de lo que estuvimos charlando, ¿ok? Quizás con palabras más fáciles de digerir. Em, Se salió, profe. ¿Ahí lo están viendo o no? ¿No ven más la presentación? No, ya No, no. salió. No. No. No, me sigue. Ahí la comparto de nuevo. Pasé la diapositiva nomás, no sé qué lo pasó. ¿Ahí? ¿Lo ven de vuelta? Sí. Ahí estamos. Bueno, lo básico es esto de la relación funcional entre recursos productivos y resultados productivos. Esta es otra definición ya un poquito más, digamos, fina, digamos, de hacia dónde vamos con esto, ¿no? Recursos productivos y resultados productivos, ¿no? Y obviamente esto abarca muchos conceptos, ¿no? Y esto de necesario, que lo van a ver, como le decía, mucho, ¿no? El concepto de necesariedad
inclusive en este ejercicio del taxista que van a estar viendo, está muy presente ese concepto de necesario, inclusive necesario para quién, ¿no? Separando lo que es la organización, persona jurídica normalmente que costeamos, de la persona física que eventualmente dueño de ese negocio, ¿no? Que es una confusión bastante habitual, a veces hasta a propósito por cuestiones más bien fiscales, pero bueno, no viene el caso, pero muchas veces involuntaria, ¿no? De mezclar, y uno, porque es mi empresa, entonces esto, no. Son costos, una cosa es el costo de la persona física dueño y otra del ente que estamos costeando, ¿no? Entonces, eso también el ejercicio del taxista sirve mucho para terminar de consolidar esa diferenciación, ¿no? Em, y después ya nos metemos en esto de la definición económica, ¿no? Sacrificio económico necesario para lograr un determinado objetivo, ya lo hablamos, que esto decíamos, ¿no? En un contexto de fines de lucro, la elaboración de un producto o la prestación de un servicio también puede ser, ¿no? En una empresa de servicios, que cada vez son más, pero bueno, es mucho más fácil en una empresa de servicios, vamos a estar primero concentrándonos en esto de que entendiendo lo complicado, después es fácil aplicar de lo complejo a lo más simple, ¿no? Em, y acá aparece un primer concepto nuevo de lo que ya estuvimos charlando, que es importante de esta de la teoría general del costo, y es que todos los costos tienen dos componentes. Un componente físico, como ven acá, que está constituido por la cantidad de ese factor, para no llamarlo costo, ¿no? De un factor que se sacrifica, ¿no? Para seguir con esa definición general en pos de ese objetivo. Pero estamos hablando de componentes físicos. Por ejemplo, como dice muestra la ilustración, pueden ser kilos, pueden ser litros, pueden ser cajas, pueden ser unidades, horas en un servicio, ¿eh? Y va a haber un componente eh, monetario también. Todos los costos van a tener un componente físico y un componente. El monetario es más evidente porque uno generalmente piensa inclusive los costos más en términos monetarios, ¿no? Justamente va a ser el precio tomado para expresar esos componentes físicos, ¿no es cierto? De ese factor que estamos analizando y costeando de alguna manera. Entonces, tenemos componente físico y componente monetario, ¿ok? Eso dice también la teoría general del costo. Todo costo tiene un componente físico y un componente monetario. Todo costo. ¿Por qué remarco esto? Porque ustedes dirían, bueno, sí, no sé, una materia prima, para pensar algún ejemplo que todos podamos ver fácil. ¿Cuál sería el componente monetario? Y nos van a decir que cuesta, qué sé yo, 100, bueno, pues tengo que autorizar los ejemplos, ¿no? Con inflación, 1.000 pesos el kilo, ¿no? De cualquier cosa, no importa. 1.000 pesos el kilo. Ese es el componente monetario. Para el componente físico, El depende el kilo uso, sería. claro, el kilo, pero muchas veces, como es el objetivo, por ahí el objetivo no sé, fabricar esa unidad de producto lleva medio kilo. Entonces, para ese concepto, va a ser medio kilo el componente físico. ¿Ok? Y componente monetario, la referencia va a estar en la unidad de medida, que suele ser, en este caso, el kilo o el litro, lo que fuera, ¿no? 1.000 pesos. Ahora, fíjense que muchas veces, si expresamos correctamente el componente físico, de acuerdo a cómo viene expresado el componente monetario, yo estoy hablando hasta de temas más prácticos, ¿no? Pero seguro que van a decir, sí, obvio, es casi obvio lo que estoy diciendo, pero después uno se agarra la cabeza en los exámenes, ¿no? Dice, fíjense esto, con el mismo ejemplo, ¿no? 1.000 pesos el kilo. Imagínense que un enunciado, para que presten atención, ¿no? Ya uno habla de enunciado de un examen, dice 500 gramos. Si multiplican para obtener el costo de esa materia prima, que dijimos componente físico y monetario, y dije multiplicándolo tenemos el costo del factor, ¿no? En este caso, para el producto de materia prima. Si multiplican 1.000 que les había dicho el precio del kilo por 500, que es como vino expresado el componente físico, le va a dar un número estratosférico que no tiene nada que ver. ¿Cómo tienen que expresarlo? En términos de cómo vino expresado el componente monetario. En vez de 500 gramos, ¿qué van a poner? Medio kilo.
Medio kilo. O sea, 0,5 0,5 kilos por 1.000, 500 pesos, perfecto. Pudieron multiplicar y tienen el costo ya completo, considerando los dos componentes que tiene el costo, monetario y componente físico. Pero siempre vean en qué unidad de medida está el componente monetario y exprésenlo en la misma unidad de medida o hagan la equivalencia, si fuera el caso, como este de gramos con kilos, y ahí sí pueden multiplicar. ¿Se entendió, no? Lo que es muy obvio, ya sé, pero sé por qué lo digo, porque después son errores que uno encuentra ya más a nivel práctico, ¿no? Bueno, y después el, el tema de que tiene un componente eh, físico, a veces cuesta imaginarlo, por ejemplo, en un bien intangible. Eh, ¿Qué sería un bien intangible? Ya la palabra lo sugiere, ¿no? Que no se puede eh, físicamente apreciar, ¿no? ¿Una cartera de clientes? Una cartera de clientes, bueno, sí, podría llegar a tener algún valor intangible, pero es El más de antivirus de la negocio. computadora. Bueno, pero ¿qué sería el antivirus? Para hacerlo más general, un software, ¿no? Profe, Sí, una correcto. patente o una licencia. Patente o licencia, ese es más todavía, más de libro, más ortodoxo. Pero bueno, ¿qué es, en todos los casos, qué factor común tienen? Una licencia, porque el antivirus es porque compraste un software que te da una licencia de derecho de uso por un año, supongamos, ¿no? Y es el bien intangible que tenés. Y la licencia por una patente también es el uso goce por tanto tiempo de esa patente o de esa licencia. En el fondo estamos yendo al mismo lugar. ¿Cuál es el componente físico de eso? Y bueno, eso, el tiempo que van a poder utilizar es intangible. Un año de licencia, un mes, no importa. En el taxista, por ejemplo, van a encontrarlo con la patente del auto. Eh, ¿Qué va a hacer ahí? Y bueno, el derecho a circular por un mes o 2 meses, si es bimestral, ¿se dan cuenta? Es mucho menos evidente, pero también hay un componente físico que también obviamente es intangible, ¿no? Es el derecho a usar o usufructuar es intangible, ¿ok? Pero también tiene un componente físico. Bueno, seguimos con el tema de necesidad, que dijimos que es un concepto que va a estar muy, muy, muy presente. Hay dos aspectos de necesidad, una cuantitativa y otra cualitativa. La cuantitativa, cuánto, ¿no? Ya la palabra lo sugiere, cuánto del factor se puede considerar necesario para la obtención del objetivo. Y en el cuánto me estoy refiriendo no solo a lo monetario, sino también a lo físico, ¿no? O sea, no solo a los 1.000 pesos, sino también al medio kilo, para el ejemplo que dijimos, ¿ok? Pero también hay una cualitativa, que ya la vamos a ver cuando empecemos a ver, ya, todavía para este primer parcial, en esto de calcular los costos, pero ya más adelante, que es los modelos de costeo. Y ahí para definir los modelos de costeo nos vamos a valer también de la mirada cualitativa de la necesidad, es decir, la cualidad o característica que le exigimos a ese factor para ser considerado necesario y por ende ser considerado costo para esos objetivos, ¿no? Esto que venimos desmembrando esa definición general, ¿no? Pero bueno, es un adelanto. Por ahora estamos mirando más que nada lo cuantitativo, pero sepan que también hay una necesidad cualitativa y de la que habla obviamente la teoría general del costo. Bueno, esto tiene que ver ya con los procesos productivos, ¿no? Ya metiéndonos más en la producción, la relación entre los procesos productivos, vincularlos con los factores, con los objetivos que tengamos, que en este caso, en un contexto industrial, serían los productos que fabricamos, ¿no? Después, este concepto también está planteado porque está dentro de ese cuerpo normativo de la teoría general del costo, pero le vamos a dedicar una clase
que yo preparé con ejemplos, así con decisiones, para una vez que veamos todas las clasificaciones de costos, que se hace bastante dinámica, entretenida, porque les voy planteando casos para que ustedes decidan y casi sin darse cuenta van a haber internalizado varios conceptos, pero sobre todo este. Y es que el costo para esta disciplina es un concepto relativo. ¿Qué quiere decir que es un concepto relativo? Que no es un concepto, lo contrario sería que fuera un concepto unívoco, inequívoco, y es una ciencia exacta, es un concepto inequívoco. Siempre va 2 más 2 va a ser 4. Hasta la contabilidad de los estados contables, como está normada, por lo menos apegada a ese cuerpo normativo, hay una sola manera de hacer las cosas o de reflejarlas. Bueno, en esta disciplina, un poco los que a esta altura les da incertidumbre, pero después también, a mi punto de vista, lo hace más interesante, es relativo. ¿Qué quiere decir? Exagerando, aunque no tanto cuando lleguemos a esa clase que lo veamos con casos prácticos, puede haber tantos costos como decisiones necesitemos tomar respecto a un mismo objeto de costo, no que estemos hablando de diferentes cosas. Misma empresa, mismo objeto de costo, que yo quiero, siempre con lo que tengo en la mano, creo que en el ejemplo siempre es una virome, una tiza, de esta misma virome, no sé si me están viendo ahora o están viendo, pero bueno, no estoy hablando de muchos productos, de los mismos objetos de costos, eh, estamos hablando que puede haber muchos costos, ¿no? Que es esto de que es un concepto relativo. Hoy es muy abstracto, parece casi caprichoso, y estoy de acuerdo con esto que estoy diciendo, pero espero, y sobre todo con el apoyo de esa clase que veremos en unas clases adelante, ya con un poquito más de bagaje para, para, para tener, eh, va a quedar, creo que generalmente queda más claro, ¿no? Y de paso también va a ser otro momento en el que vamos a, tipo mirilla, empezar a ver cómo se utiliza para tomar decisiones los costos, ¿no? Esto es a donde vamos, sobre todo más la segunda parte del curso. Bueno, volvemos a esto de las relaciones funcionales. Esto sí es la parte más teórica, valga la redundancia, no me interesa mucho. Está escrita, es parte de este cuerpo normativo de la TGC, demasiado abstracto ya. Lo importante creo que ya lo hablamos, ¿no? De estas relaciones. Em, Sigue hablando esto del relativo y concepto unívoco, ya lo vamos a ver más adelante también. Así que bueno, con eso complementamos un poquito lo que hablamos y bueno, surgieron esto así, componente físico, monetario y demás, que es importante para también esta parte introductoria, ¿no? Bueno, em, otro elemento importante, que ese no está en la presentación, no me acordaba si estaba o no, pero veo que no está. Pero sí me parece importante que se vayan familiarizando con esta distinción terminológica. Y es la siguiente. em, se las voy a poner en el chat, ¿no? Unidad de costeo, unidad de costo. Ahí les puse el concepto para que lo tengan ahí de referencia. Parecen casi lo mismo, fíjense que hay una letra de diferencia, ¿no? Unidad de costo y unidad de costeo, esa ahí es la única diferencia. De hecho, la biblioteca de la disciplina, en algunos casos, he visto que lo toman como sinónimos. No es el caso de López Couseiro en ese apunte que le dije que acompaña bien toda esta parte inicial que estamos recorriendo. También hace esta distinción de tomarlo, como vamos a verlo, como conceptos diferentes. Pero ya se los anticipo que es uno de esos lugares que les anticipaba que por ahí, en esto de que no hay posiciones para todos, aunque sean los mismos conceptos, a veces se refieren a cosas diferentes de acuerdo a la doctrina o está dividida la biblioteca. Bueno, este es un concepto de esos, ¿no? Pero en nuestra mirada vamos a reservarle el concepto, que además es más rico que pensarlo como sinónimo, ¿no? Unidad de costo, vamos a hablar primero de la costo, o sea, la segunda que puse sin la E, unidad de costo, va a ser
la unidad donde terminan reflejados y expresados los costos de la organización. Puede ser, y esto depende de la empresa, justamente a qué se dedique, ¿no? Esa unidad de medida donde terminan reflejados los costos pueden ser, depende de a qué se dediquen, unidades de producto, pueden ser kilos si se venden kilos de cualquier cosa, litros, si se vende también algo suelto en litros, pueden ser cajas, horas, como decía, si es un servicio. Es decir, yo lo resumo más para entenderlo, es como que este es más taxativo en el sentido de decir, dime qué facturás, ¿no? O sea, qué factura tu negocio y te diré qué unidades de costo tenés. O sea, porque es lo que cumple con esa situación. Si se factura en esos ítems con un precio, pero son ítems que se facturan, que pueden ser eso, litros, kilos, horas, lo que sea, bueno, vas a necesitar esas unidades, costearlas, ¿no? Básicamente para saber cuál fue el costo de lo que vendiste y siguiendo un poquito con este derrotero que venimos desgranando, ¿ok? Entonces, primer punto por ese lado, ¿estamos de acuerdo? Unidad de costo. Cada empresa puede tener su o sus unidades de costo, pero no va a ser un término volátil que puede cambiar de un momento a otro. En cambio, la unidad de costeo, con la E, a veces se confunde o se lo toma como sinónimos porque son sinónimos cuando convergen, pero no siempre. O sea, por ejemplo, les voy a decir una pequeña definición y después vamos a profundizar. Unidad de costeo, podríamos decir, y les voy a hacer una definición bien bruta y muy poco académica, pero creo que va a servir más. Va a ser cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa sobre la que necesite acumular costos. Sobre la que necesitemos acumular costos. ¿Y por qué lo dejé en ese cosa tan amplio? Porque justamente quiero darle esa connotación muy amplia a la unidad de costeo. ¿Por qué? Porque sobre todo en este contexto, necesitamos costear muchas cosas además de la unidad de costo, que evidentemente siempre la necesitamos costear y es importante. Cuando ese cualquier cosa que les dije es acumular para obtener la unidad de costo, por ejemplo, de los productos que vendemos, ahí coinciden, ¿se dan cuenta? Unidad de costeo y unidad de costo. Pero eso sería, que siempre coincidan, sería simplificarlo a que nada más nos interesa, vamos a necesitar solamente averiguar costos de lo que vendemos. Y les voy avisando que la realidad es que necesitamos de un montón de otras cosas y esto, cuanto más moderno es el enfoque, más se va alejando de esa mirada, más que nada más los costos son digamos, de alguna manera nutrir a la contabilidad, que sería esto, evaluar las existencias, el estado de resultados, ¿no? Sino que tienen muchas más miradas de la gestión, por ejemplo. eh, Necesitamos en algún punto, no sé, tercerizar la función de cobranzas, para decir algo. ¿Tiene algo que ver con el producto? No. Los productos son X, la unidad de costeo. Pero vamos a necesitar acumular costos y vamos a empezar a analizar qué costos son necesarios como unidad de costeo que se necesitan para la actividad de cobranza, si esa va a ser nuestra unidad de costeo. Nada que ver con la unidad de costo que son los productos en ese caso, para esa decisión. O eliminar no sé, el comedor que se tiene en la fábrica en planta para ver si lo reemplazamos por un servicio de viandas. Para decir, vamos a necesitar tomar la decisión con costos y ahí la unidad de costeo va a ser cuánto me cuesta el servicio de comedor para compararlo contra lo que me cobran tercerizarlo. ¿Me siguen? Entonces es un concepto, por eso le dije cualquier cosa. Aparecen un montón de necesidades de calcular costos, para lo cual hay que acumular costos, y ahí esos lugares donde acumulamos costos son unidades de costeo. ¿Ok? Más amplio. Y menos taxativo, es ese más volátil, dependiendo de las situaciones donde aparecen unidades de costeo frente a determinados análisis que necesiten en cada momento. También la unidad de costeo suele ser un paso intermedio para llegar a determinar y cuantificar las unidades de costo que tengamos. ¿Se acuerdan de esto que dijimos? ¿Qué producís, qué vendés y esas son tus unidades de costo? Bueno, en un contexto industrial sobre todo, para llegar a eso, imagínense que es cuánto cuesta cada producto que fabricaste y vendiste.
No es tan fácil, vendés un montón de cosas, son producciones en serie, ¿no? Bueno, vamos a llegar a ver cómo vamos a hacer eso. Hoy no, obviamente, pero vamos a ir hacia eso. Ahora, imagínense que para llegar a eso tenemos un montón de costos que son muy globales y hay que como aplicarle técnica para zarandearlos y decantarlos hasta que lleguen una partecita a cada unidad de producto. ¿Se dan cuenta? Bueno, en esas técnicas, una de las cosas que se hace es pasar primero los costos por centros de costos, que por ejemplo en contextos productivos son los departamentos productivos de una empresa, vieron que yo, corte, armado, dependiendo del tipo de industria, ¿no? Entonces, eso van a ser centros de costos que va a pasar digamos, los costos para llegar hasta el costo unitario de los costos, las unidades de costo que hablamos recién. Entonces ahí también se parece cómo funciona. Como unidad de costeo serían nada más que esos departamentos intermedios para llegar hasta la unidad de costo. Sí, pero además, como los ejemplos que les puse de costear un cliente, un servicio, una actividad dentro de la empresa, ahí no es ni una cosa ni la otra y también van a ser para determinada cuestión unidades de costeo. Por eso les dije, y ahora vuelvo a esa definición tan amplia, casi coloquial, pero para que reforzar esta idea, ¿no? Cualquier cosa sobre la que en algún momento necesitemos, por lo que sea, para la decisión que sea, acumular costos, en ese momento está cumpliendo la función eso o esas unidades de costeo son. ¿Ok? Esto va a quedar más claro, pero también va a ser más necesario, por eso lo digo hoy. Vamos a echar mano de vuelta, les voy a recordar esto que estuvimos hablando ahora. El miércoles que viene, cuando estemos hablando de clasificaciones de costos para una en particular que se utiliza mucho para toma de decisiones, es importante porque vamos a estar haciendo una que es en referencia a las unidades de costeo, esta que vimos con E recién. ¿Ok? Así que acuérdense de eso y ya vamos a estar usándola y relacionando lo que hablamos recién con una clasificación de costos en particular que es medular este tema, ¿no? Y por ende haberlo visto y comprendido correctamente. Bueno, ¿qué más nos queda de este introductorio? De la teoría general del costo, estamos prácticamente ya, lo que me interesa ya está, digamos, lo que es ya justamente muy teórico, parece que ya es, digamos, no tan importante en el sentido de para hacia dónde vamos, ¿no? Los conceptos que vimos, sobre los que nos detuvimos a hablar, me parece que son los centrales que además nos van a permitir también seguir profundizando a partir de esos cimientos, ¿no? Podemos decir. También está dentro de la teoría general del costo esto que les dije, que además quiero dárselos hoy porque tiene que ver con llegar a la obtención del beneficio por dos métodos, que lo van a estar viendo, lo van a ver en este ejercicio del heladero, en el segundo de la guía, de la guía que teníamos. Entonces, ahí voy a compartirles algo. Miren, acá por ahí lo van a encontrar este material también en el campus, así que se los voy a pasar la parte rápida porque ya estuvimos hablando de varias cosas para llegar a esto que les quiero decir ahora, ¿no? De los métodos para la obtención del beneficio. Pero se los comparto rápidamente para que vayan viendo. Bueno, a veces uno habla de lo mismo con diferentes materiales, ¿no? O quizás con algún sesgo, algún enfoque muy un poco diferente, ¿no? Esto que les digo, no voy a estar tomando exactamente literal porque yo mismo, al no seguir así literalmente ni estar leyendo algo, le puedo estar llamando, digamos, con algún matiz a las mismas cosas, ¿no? O sea, no me interesa tampoco la literalidad, ni mucho menos que aprendan cosas de memoria, ¿no? Ni siquiera teóricas. Pero bueno, en este caso, fíjense, ahí están viendo les pregunto antes de seguir, esta nueva presentación. Bárbaro. Sí, sí. Bueno, fíjense que es otra, pero acá llegamos hasta
más, digamos, hasta clasificaciones de costo, que eso lo vamos a ver el miércoles, y esto de los métodos, ¿no? Pero bueno, fíjese que acá hablamos del necesario, de la definición, diferencia entre costo y gasto, la ampliamos un poquito más. Acá está la evolución histórica de la disciplina, que es algo que vimos, que llegamos a ver en la pizarra que vimos en la primera clase que pudimos tener, introductoria. Componente físico monetario, una diferencia de lo que acabamos de ver, ¿no? Entre unidad de costo y unidad de costeo. Y quedan dos cuestiones más para ver en este ratito. Una es esta, que vamos a puntear las diferencias conceptuales entre la contabilidad patrimonial, por llamarle de alguna manera, esa contabilidad que ya vieron, y esta que vamos a estar viendo del lado izquierdo en este caso, que es la, para llamarla de alguna manera, contabilidad de gestión. Y después esto, que ya tiene algunas anotaciones, pero nos van a ayudar a hacer más rápido, que es estos métodos entre ingresos y costos, y otra manera también por diferencia patrimonial para llegar al beneficio económico, que tiene que ver con esto que van a usar en el ejercicio del heladero que les decía. Y después ya el último, por si esto lo abren, ya clasificaciones de costos, esto lo vamos a estar viendo, no se preocupen, el miércoles conmigo en la próxima clase teórica, viendo y profundizando inclusive, ¿no? Bueno, así que vamos primero eh, a este punteo, ¿no? Diferencia entre la contabilidad de gestión y la contabilidad patrimonial. Bueno, perdón, vamos a empezar para darle cierre a la teoría general del costo y ya quedarnos tranquilos que tienen todo el bagaje para la práctica que viene. Me quedo más tranquilo y vamos a ver esto primero y después volvemos a la diapositiva anterior. Porque esto está incluido también, aunque estemos ya hablando de beneficio, está incluido de alguna manera ese cuerpo de la teoría general del costo, que tiene que ver con pensar esto de los ingresos, ¿no? ¿Cómo tenemos combinado con los ingresos el resultado o el beneficio de un periodo, ¿no? El resultado económico, volviendo al tema también de esa noción económica que venimos hablando. Y hay una manera que es la de la izquierda, si partimos esto de la pantalla en dos, que es la que ustedes seguro conocen, aunque quizás no lo vieron así como método para determinar el beneficio contable, pero un estado de resultados, en esa contabilidad que ustedes ya vieron que tienen de base, y que recién la repasamos cuando hablábamos de costo y gastos, tiene que ver con esto, ¿no? Llegamos al resultado por diferencia entre las ventas o ingresos y los costos. Obviamente los ingresos o las ventas suman y los costos son los que restan, que vale la aclaración, sesgo de los contadores, cuando ponemos palabras entre paréntesis, quiere decir que restan, ¿no? Vale la aclaración. Entonces, ventas menos costo de ventas, de todo lo que estuvimos hablando hace un rato, así que esto lo podemos pasar rápido. Y llegamos a ese resultado, o la obtención del beneficio. Ahora bien, también podemos llegar por diferencia patrimonial. ¿Cómo es eso? Bueno, esto es lo que le digo de las nociones de la contabilidad, aunque no veamos asientos contables. La contabilidad es me gusta redefinirla como el lenguaje de los negocios, ¿no? ¿Qué implica eso? Que entenderlo te ayuda a entender mejor los negocios que estás mirando. Sin la contabilidad podés entenderlos y como calcular el lenguaje, hasta ahí nomás, te vas a arreglar con lo básico, ¿no? Yo digo, imagínense que uno va de viaje a Japón, qué sé yo, y no sabemos japonés. Lo básico te vas a arreglar, ¿no? Con el lenguaje de las señas vas a llegar hasta algún lugar que necesitas ir para comer, pero te vas a perder un montón de cosas, ¿no? De experiencias y haber entendido mejor dónde estuviste. Bueno, en esto de resignificarlo como un lenguaje, la contabilidad es lo mismo. En los negocios, si se expresa con la contabilidad, si uno entiende la contabilidad, que no tiene necesariamente que ver con la técnica de la partida doble, eso lo puede hacer otros, se lo dejamos a los contadores, pero entender qué nos dice, qué nos habla la contabilidad. Y esto está implícito, ¿no? También, gracias a la partida doble, ¿no? Del concepto central de la contabilidad, ¿no? Aquel invento de Fray Luca Pacioli, se dan algunas cuestiones muy interesantes como esta, que es que lo que arribamos por diferencia entre ventas y costos que se ven en estado de resultados, también lo podemos ver por diferencia patrimonial, que es otra mirada, la de estado de resultados es económica, ¿no es cierto? ¿Cómo? Y bueno, fíjense que eso lo van a ver de vuelta en este ejercicio del heladero, ¿no? En un caso mucho más fácil, así con datos muy, muy coloquiales y una diferencia entre una semana y otra.
Pero lo patrimonial sí siempre es en una foto entre determinadas fechas, ¿no? Para determinarlo. El ventas y costos es un periodo, ¿no es cierto? Aquello acá puse del 1 del 2019, podría ser el 2024, si quieren, al 31/12 o sea, un año que está acumulando ventas, costos, gastos, todo, y llegamos a ese resultado. Diferencia patrimonial, ¿qué hacemos? La foto, porque lo patrimonial es una foto de una determinada fecha, qué activos teníamos, a qué valor, qué pasivos, qué patrimonio neto, en grandes rubros, y un año después, para este ejemplo, qué teníamos en esos mismos rubros. Ahora bien, dentro de esos rubros, si es por diferencia patrimonial, hay uno que se llama patrimonio neto, de los grandes rubros de un balance, ¿no es cierto? Bueno, por ahí vamos para calcular el beneficio por diferencia patrimonial. Supongamos que 150.000 fue patrimonio neto de fin de año y un año antes, o el inicio del periodo que estamos analizando, era 100.000. La diferencia fue 50.000. ¿Estamos de acuerdo? La diferencia patrimonial. Ahora bien, ese también es el beneficio, o sea, coincidiría con el resultado final que obtuvimos por el otro camino. No siempre, porque puede ameritar dos ajustes. ¿Cuáles son esos dos ajustes? Y neutralizar las variaciones patrimoniales que puedan afectar ese patrimonio neto en ese periodo por cuestiones que no fueron el resultado del negocio. ¿Qué pueden haber sido? Y que los dueños hayan llevado plata del negocio, es decir, un retiro, vía dividendos o lo que fuera, no importa, no vamos a meter en eso técnico, pero que afectó al patrimonio neto y que salió plata, por ende hay menos plata, pero el negocio generó más plata. Eso en esa foto es como que estaría sesgando. Entonces, también por el sentido contrario puede haber crecido el patrimonio del negocio, no porque creció el negocio genuinamente por su operación, sino porque pusieron plata a los dueños, aportes. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Eventualmente, si hubo en el periodo aportes y o retiros que afectaron a ese patrimonio neto, los neutralizamos. ¿Para qué? Para obtener lo que estamos buscando, que es ese mismo resultado final o beneficio contable. Entonces, si el aporte sumó en su momento, ese aporte en el periodo que tengamos lo restamos. Y si el retiro que restó en su momento, ¿qué hacemos? Lo neutralizamos sumándolo. ¿Ok? Y ahí con esos dos ajustes, eso, con el valor que tuvieran, si lo subo, ese el monto que nos queda, efectivamente va a ser igual ese resultado final por el otro camino. Siempre por la magia de la partida doble en toda la historia de toda la contabilidad de todas las empresas de todo el mundo. ¿Ok? Pero quizás es novedoso porque no se suele ver para eso, para obtener, se mira para otras cosas, no para obtener cómo le fue un negocio por diferencia patrimonial. Como les digo, lo van a ver los dos métodos en ese ejercicio, muy introductorio también. Pero sí cabe la reflexión y la pregunta, ¿por qué entonces siempre lo vemos del lado izquierdo y no del lado derecho para esto? Si es mucho más rápido, ¿no? Con dos numeritos, el otro hay que acumular miles de operaciones a lo mejor para llegar a ese resultado. ¿Qué les parece que te da la diferencia, el método de diferencia entre ingresos y costos, que no te lo da, aunque llegues al mismo numerito final? ¿Qué más te puede aportar la mirada de la izquierda, ¿no? El método de diferencia entre ingresos y costos. A ver, los escucho que están muy callados y yo estoy casi sin voz. En el de la Como izquierda más se detalles, desglosa más todo el detallado. detalle de las operaciones. Exactamente. Te da, no solo en lo último coinciden, pero te da las causas, ¿no? Y eso no es menor. O sea, las relaciones, cuánto de todo eso fue determinadas partidas de costos, de gastos, porcentajes, puede ser un montón de segmentarlo por producto, por unidad de negocio, por cliente. O sea, te da un montón de tela para cortar, que en el otro sí, llega muy fácil, muy rápido, pero no pida más que el numerito ese final por ese camino. ¿Ok? Bueno, y después, este concepto del EBITDA, que viene que ahí dice EBT, T y E. Yo en realidad es un tema que aprovecho que ya está planteado en estado de resultados para hablar de eso, pero también para verlo como un ajuste desde, desde justamente un estado de resultados de la contabilidad obligatoria, ¿no? Pero prefiero, como eso no es un tema que, digamos, van a necesitar ahora,
sino más bien que lo estoy forzando para meterlo en algún lado, prefiero en estos 15 minutitos más o menos que quedan ver ese punteo de la presentación anterior y no creo que nos quede tiempo. Si nos queda tiempo volvemos al tema de Levita y si no ya encontraremos algún huequito para hablar del tema. ¿Les parece? Sí, profe, Sí, está profe. bien. Bueno, volvemos entonces a esta pantalla que les había mostrado que tiene que ver con este punteo que a esta altura puede ser muy útil de características entre la contabilidad, le podemos llamar de muchas maneras, patrimonial, le puse ahí, para identificar la que ustedes conocieron hasta ahora, la que está en los estados contables y con todos los criterios y características que tiene, y vamos a ir viendo y quedándonos con la de la izquierda, ¿no? Que es la que nos va a ocupar en toda la cursada, que también, para llamarlo de una manera, le llamamos también contabilidad de gestión, pero cuando hablamos de contabilidad, estamos hablando de algo muy amplio de información, si quieren, ¿no? Para que tampoco tengan ese sesgo de pensar que tiene que ver con partida doble o esas cosas, ¿no? Y lo primero que vamos a estar punteando es, yo siempre digo, la información de por sí no es ni buena ni mala, sino que depende para qué objetivo, es coherente en todo caso y útil para el objetivo que tiene o para el que se generó. Y por ahí, hasta por todo lo que hablé y en el futuro también alguna vez, hasta van a quizás sentir que estoy criticando a esta contabilidad patrimonial, a los estados contables. En realidad no es que la esté criticando, porque está, si uno tiene en cuenta los objetivos y características, es lógica, donde de alguna manera sería la crítica, es si eso mismo que está pensada para un determinado objetivo y usuarios, la queremos usar así como está para otro, que sería lo que nos ocupa a nosotros, que es más una mirada de gestión interna para toma de decisiones, ¿ok? Entonces, primero, de las muchas características que vamos a ir punteando una y otra, podríamos resumirlas si pusiéramos una columna más, sería de alguna manera usuarios o objetivo, ¿no? Y fíjense que la contabilidad, vamos a ir al revés, ¿no? Si quieren, de lo que ustedes ya conocen y después la pensamos en hacia dónde vamos en esta contabilidad de gestión que nos va a ocupar. Y fíjense, ¿para quién está pensada la contabilidad patrimonial, la de los estados contables? Para terceros, ¿no? Eso también seguramente les quedó medio grabado de memoria. ¿Pero qué es terceros? Puede ser muchas cosas terceros. El fisco, se lo puede identificar como Los AFIP, ¿cómo, perdón? Ahí, clientes, empresas. clientes, pues también, perfecto. Hay muchos terceros, ¿no? Puse primero el fisco, no por casualidad, porque realmente las empresas cuando arman esa contabilidad, la arman principalmente y muchas veces casi exclusivamente pensando en un único tercero que es el fisco, que sería la FIP, ¿no? O puede haber también estados fiscos provinciales, municipales. Pero Por eso también, es pública, ¿no? entre otras cosas, por eso es pública, sí. Que es la última característica que está planteada ahí, ¿no? Ahora, fíjense. Puse Estado porque también puede ser no ser el fisco y que también nos la pidan otros organismos estatales, pero después también puede ser proveedores, es decir, bancos, ¿no? Que puse ahí, lo agregué en rojo. ¿Bancos qué va a hacer? ¿Para qué? ¿Para el tercero quiere dar un crédito y elegir a quién le da un crédito financiero? Y bueno, te va a pedir esa contabilidad de los estados contables. Un proveedor, cuando le pedís un crédito pero de cuenta corriente para poder financiar las compras, también te va a pedir esa información. Y es un tercero. Clientes eventualmente. Inversionistas, en el sentido de accionistas que vienen de una empresa grande que cotiza en bolsa y bueno, a lo mejor analizan esa información para ver si invierten en acciones de esa empresa como inversión. Y yo fíjense que puse el concepto y la palabra dueños, que es sinónimo de accionistas, pero lo quiero mostrar más no como de empresa grande, de cualquier empresa chiquita, familiar, para dispararles una inquietud, medio también abogado del diablo, ¿no? Uno dice, para ver si, bueno, ahora ya lo tienen, digamos, en el pizarrón tendría el suspenso que voy a poner del otro lado, ¿no? Ya están viendo qué dice, que no dicen una organización en sí, ¿no? Del lado de la contabilidad y gestión de este aspecto. Pero uno diría, espera, si fuera por quién ponemos del otro lado, si el dueño, los dueños, ya lo estamos poniendo como terceros,
en esta definición de tercero, ¿qué queda del otro lado? ¿No? Y bueno, ahí el tema es que hay que verlo como, yo digo, como sombrero, ¿no? En el sombrero de dueños, Juan Pérez, supongamos que estamos pensando, es usuario de esa contabilidad patrimonial. Los estados contables, lo único que le interesará mirar es si el estado de resultados dio en la última línea ganancia para ver si puede acceder de su inversión a un dividendo. Y chau. Ahora, ese mismo Juan Pérez, que sucede mucho en empresas pymes, en empresas familiares, además, se pone el sombrero de gerente y no necesariamente tiene que tener el cargo formal, sino como digo, yo digo, el rol de gerenciar y gestionar. Ahí con ese sombrero va a ser, seguramente va a ser usuario también ese mismo Juan Pérez de la contabilidad de gestión. ¿Se dan cuenta? Pero con sombrero diferente, como dueño únicamente de esa contabilidad patrimonial de los estados contables. ¿Ok? Y dijimos entonces en el punteo, el otro no es que sea puntualmente quién es, sino el objetivo es información interna, puertas para adentro. ¿Para qué? Para el uso del negocio, para controlar su gestión, tomar decisiones, ¿ok? ¿Quiénes y los que necesiten, que van a ser además muchos, no es que es una sola persona dentro de la empresa, cada uno tendrá diferentes tipos de información de gestión para sus incumbencias, sus responsabilidades, pero es interna y con esos objetivos, ¿no? Control de gestión y toma de decisiones. Segunda característica importante, que hasta podría ser el título, porque también tiene mucha significancia. La contabilidad patrimonial, la de la derecha que estamos punteando primero, es obligatoria. Ahí me pongo con el mouse, ¿no? Para la parte que estoy hablando. Es obligatoria, ¿ok? Nos obligan a llevar estados contables. Tenemos una empresa, las leyes mercantiles lo obligan, ¿ok? En cambio, la contabilidad de gestión es optativa. Y esto no es menor lo que conlleva, porque alguno puede llevarse la idea de, si no es optativa no debe ser tan importante, y no, casi me animaría a decir que es más importante para el éxito del negocio esa que la obligatoria, pero bueno, la obligatoria no queda otra, pues justamente porque nos obligan a llevarla, pero no se crean que por ser optativa es menos importante, casi le diría que más importante, ¿ok? Después, fíjense el tercero. La contabilidad patrimonial genera información puramente histórica. ¿Qué es histórica? Cualquier estado contable es al 31 de diciembre del 2023, qué sé yo. Miramos para atrás, está todo, es histórico del pasado todo lo que muestra. La contabilidad de gestión va a utilizar información histórica, entre otras cosas, pues la contabilidad también es obligatoria, todo tiene que ver también estas características, ¿no? Si es obligatoria la tenemos, y si la tenemos la vamos a usar en algún punto. Entonces, la usamos. Es información histórica muy nutrida de esa contabilidad de la derecha, para también no duplicar esfuerzos y registraciones y demás, pero también con mucho, a partir de eso, de información proyectada, es decir, ya no ex post, sino ex ante, ¿no? ¿Por qué? Porque, siguiendo el primer ítem, ¿no? El objetivo que es tomar decisiones, nos gusta o no, van a ser en el terreno del futuro. Entonces, la información va a tener que ser, evidentemente, sobre todo mirando hacia el futuro. Cuarto ítem, la patrimonial está regulada, ya lo hablamos hace un rato, ¿no? Hay un cuerpo normativo que te dice, mira, no solo te obligan, sino que además te dicen cómo tenés que hacerlo, ¿no? Con principios, acá están las resoluciones técnicas, las RT, ¿no? Para que relacionen con cosas concretas que seguramente han visto en materia previa. Bueno, está regulada por principios para cómo se evalúan, cómo se exponen. La contabilidad de gestión, además de no estar siendo obligatoria, tampoco, decimos, si la llevas tenés que llevarla de esta manera, no, tampoco está regulada, ¿ok? Podríamos decir que es un traje a la medida de cada organización, justamente dependiendo de lo que quiera gestionar y tomar decisiones en cada momento. Fíjense este también, ¿no? Tiene bastante lógica esto que les digo entre cada ítem, ¿no? Y por eso también como fueron apareciendo, ¿no? Que acá pues, ya lo ven todos juntos. Pero fíjense que dice facilita la comparabilidad y procura la exactitud y precisión. O sea, me estoy yendo a los dos siguientes, ¿no? Y esto es muy lógico teniendo en cuenta que es para terceros. ¿Por qué? Pues esos terceros, ¿qué quieren con esa información?
compararla, el banco para ver a quién entre dos balances que le llegan de diferentes empresas, a quién le dan el crédito, las FIP si somos, por lo menos pensamos en términos de equidad tributaria, el proveedor para ver a quién le dan el crédito comercial, el inversionista para ver en quién invierte en la bolsa, y así con cada tercero que estuvimos pensando, ¿no? Entonces, busca la comparabilidad. Imagínense que no estuviera regulada por el punto anterior. Sería una locura, sería más cómodo para uso interno, porque cada uno lo haría de la manera que más le conviene para uso interno y ya está. Pero para los terceros sería una locura. Así ya decir, bueno, ya vine cortado todo por la misma tijera, me queda nada más que el análisis y la comparación y la toma de decisiones como terceros. ¿Ok? Y eso facilita la comparabilidad, es una de las cosas que más procura, ¿no? Como requisito. Y para eso también ese tercero lo vamos a buscar, procurar entre comillas, ¿no? Porque acá exactitud y precisión son términos que igual hay que considerar, entre comillas, siempre pensándolo en función de ese cuerpo normativo, o sea, que esté lo más apegado a ese cuerpo normativo que la regula, ¿no? Todo tiene que ver con todo. A tal punto que hasta pasa por un proceso de auditoría, esas cifras, ¿no? Pero todo eso que lleva tiempo, mucho tiempo. Además, si agarramos el siguiente ítem, es anual, a lo sumo trimestral en algunos casos, ¿no? Cotizan en bolsa, compañía de seguro, bancos. Pero eh, imagínense que estar en deposición por todo ese proceso de exactitud que se procura para garantizar a los terceros, la auditoría y todo, algo que es del 31 de diciembre, que empieza, tenemos información hasta el 1 de enero del 2023, y la tenemos a disposición en abril o mayo por ahí del 2024. Es decir, estamos viendo cosas de enero 16, 17, 18 meses después. Ya ahora pensando en para lo que queremos la otra información, para la contabilidad de gestión, ahí es donde se dan cuenta de lo que les digo, empieza, no es que no sirva o que esté mal, pero si la queremos usar para esto, de este lado, y está complicado así como viene, ¿no? Entonces, bueno, ahora punteamos varias de este lado, ¿no? Que están muy, muy relacionadas. Esta fase procuraba la comparabilidad. Lo que privilegia, para llamarlo de alguna manera, la contabilidad de gestión es la oportunidad. ¿Qué es la oportunidad en la información? Que esté cuando la necesitamos y se exagera y no tanto en el mundo actual que necesitamos para lo antes posible, ¿no? Para tomar decisiones en este mundo de los negocios tan vertiginosos. Entonces, lo antes posible es eso, de alguna manera, ¿no? La oportunidad. Y para eso vamos a tener que sacrificar un poco la exactitud en pos de esa rapidez. Y vamos a utilizar muchas estimaciones. Además, por un tema que también, si dijimos en otro ítem anterior, que es mucha información proyectada, la información proyectada, no tenemos la bola de cristal, por lo tanto, no sabemos cuál es la exactitud. Sería, digamos, una indeterminación a la que no podríamos llegar nunca, aunque le quisiéramos dedicar ese tiempo que no le queremos dedicar porque necesitamos generarla rápido, ¿no? Base mensual, porque base anual, imagínense, ya para tomar decisiones, como que va a ser muy extemporánea, ¿no? Hasta en algunos casos semanal o diario, es decir, podemos achicarnos un poquito, como no es una sola cosa, que yo llevamos la tesorería día a día, eso no podemos quedarnos ni un día sin plata en un negocio. Entonces, vamos a necesitar información de gestión diaria para esas cuestiones, para, no sé, para algo que nos lleva mucho tiempo, generarla, por ahí va a ser semanal, como paradigmáticamente para llevarlo a una referencia, porque tampoco está regulado. Vamos a imaginarlo y relacionarlo más con una base mensual, contra la anual de la contabilidad patrimonial, la obligatoria que ustedes conocen hasta acá. Producto paradigmático, estados contables, como decíamos, mal llamados balances. El de la contabilidad de gestión, podríamos llamarlo reportes de gestión, que es un paraguas también, al no estar regulado, muy amplio, de muy diversos formatos. Sobre el final de la materia vamos a ver algunos ejemplos, porque eso no dejan de ser ejemplos de los más usados o términos que más van a poder encontrar en el futuro. Y ahí vamos a ver, además, KPIs, que ya vamos a ver de qué se trata, tablero de control, tablero de comandos, semáforos, bueno, etc. Ya siento que estamos casi en tiempo, ¿no? Que no tengo ¿Cómo estamos de hora? Sí, tengo como un reloj interno, las 3. Ya dos últimos y cerramos. Tiene información puramente cuantitativa, la contabilidad obligatoria. ¿Qué es cuantitativa? Pesos. Todos los balances de estados contables están pesos, no solo históricos, sino que son todos pesos. A lo sumo, cuando tiene palabras, tipo la nota, todo eso es para explicar los pesos. Pero no, en cambio, la contabilidad que tenemos que manejar mucha información, además de cuantitativa, cualitativa. Porcentajes, relaciones, índices, ratios,
unidades de medida, semaforizaciones, ¿vieron? Para hacer más indicadores con colores de semáforo, bueno, una serie de herramientas mucho más amplias, más cualitativas, además cuantitativas. Y el último que también decían al principio, es pública la contabilidad de los estados contables, o sea, esto implica que cualquiera podría eventualmente acceder a esa información, mientras la contabilidad de gestión es privada. Esto no es menor. Ya cerrando, me pongo el traje, el sombrero yo ahora de más de consultor, y le voy a decir que cuando ustedes quieren dar o brindar así, sobre todo en empresas pymes y demás, este tipo de herramental, como el que van a ver en esta materia, lo primero que van a decir casi todos los empresarios es, me encantaría tomar decisiones con todo esto, pero no, si yo justamente sabiendo que tienen ese enfoque muy fiscal de la información, dice, tengo todo tan sucio, tan sesgado, que ya está, olvídate, no puedo. Bueno, entendiendo esto, es pública, pero esa pública, la que va a los libros, a los balances, todo eso, tiene una connotación también, que es que la otra es privada, no es menor. Es decir, además, al no ser obligatoria, vos te la viene a pedir, che, bueno, ahora la FIP, supongamos, ahora dame tu contabilidad de gestión privada. No, es privada. Es más, podría decirle que, si querés más cómodamente, decirle que no la tenés, como no está, no está obligatorio, no la. Entonces, ese prurito de decir, no, porque hay cosas que no me gustaría que vean, es privada, ¿no? No te la pueden pedir, puedes decir que no la llevas, inclusive que no la tenés, o hasta podrías hasta eventualmente decir que no la tenés que compartir, nadie te obliga porque es privada, ¿ok? Y además, también, digo, que no sea como muchos empresarios pymes piensan que por eso no la pueden tener, si son paranoicos, y pasan más en las películas que en la realidad, tiene que ser algo muy grosso, ¿no? Que vengan y lleven las computadoras, un allanamiento, esas cosas, bueno, llévalo en un Excel, sino que llevar un sistema que te dé, obviamente, otra solidez por un sistema contable y demás, también esa contabilidad de gestión. Llevarlo en un Excel a partir de la base de la contabilidad de gestión y después te llevas un pendrive todos los días y te acostás arriba del pendrive en la almohada. Pero que no sea, digamos, el impedimento para que puedan llevar la utilidad de tomar decisiones con este tipo de información, ¿no? Bueno, llegamos. Quedaré levita para otro momento, le encontraremos el hueco. Pero bueno, ya tienen las herramientas para las dos clases prácticas, seguro que siguen. Y bueno, y nosotros nos estaremos viendo el próximo miércoles. Esperemos que las circunstancias diversas nos permitan que sea presencial, conocernos presencialmente, y bueno, y que sea productivo el primer contacto práctico, digamos, en las próximas dos clases. Nos vemos. Saludos. Chao. Chao, profe. Gracias. Adiós. Chao, profe. Gracias. Esta la clase después la voy Gracias. la voy a subir en algún momento, no les prometo con celeridad, pero va a quedar subida ahí al YouTube, con estos conceptos que creo que no había, para que tengan ya absolutamente todo completo, todos los temas también teóricos, ¿no? Hasta estos más introductorios. Listo, profe, gracias. Perfecto. Gracias, profe. A ustedes, nos estamos viendo. Chau, chau. Nos vemos.